Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a todos mis hermanos, los cuales nos están siguiendo por las redes sociales. Y veníamos hablando de las dos elecciones, estas dos elecciones que tienen que ver con el Evangelio. Y en la lección pasada hablábamos de la esencia del problema. Y veíamos que esta esencia del problema de todos los males de la humanidad era porque el hombre estaba separado de Dios. Y podíamos decir por dos puntos principales. ¿Cuál era esto? ¿Por qué se origina esta separación? Primero, era por el pecado del hombre. Y este pecado lo definíamos y era ¿qué cosa? Desobedecer al pacto, la desobediencia, como lo diría en Romanos capítulo 5, versículo 19. Y este pecado no vino solo en la creación, sino que lo trajo Satanás, el cual lo denomina, como diría en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, el Dios de este siglo. Y este era implacable en todo lo que hace. Y esto traía todos los males que nosotros podíamos conocer. Era como una raíz, también lo identificábamos. Y así como esta raíz obviamente tiene su tronco y a la vez su fruto, asimismo todos los males de la humanidad vienen porque el hombre está con esta raíz, a lo que llamamos el problema fundamental, que el hombre está separado de Dios. Y este problema, ¿por qué hablábamos que era un problema? Porque entendíamos que todas las dificultades que el hombre podía pasar, la podía enfrentar con fuerza humana. Por ejemplo, daba yo, de que si una persona era bebedora, con esfuerzo humano, podía tener voluntad de poder dejar el trago. Pero lo que no va a poder dejar esa persona es ser pecador. El pecado que está en el hombre no se puede por ningún modo sacar. Asimismo, cuando nosotros hablamos de Satanás, yo puedo ser, como muchos te declaran anarquista, y decir yo no estoy a favor de ningún estado, ninguna ley, ni nada me puede gobernar. Pero te quiero decir, estás muy equivocado porque hay un Dios de este siglo, alguien que tiene el poderío y este es Satanás. Y este es terrible y es eficaz en todo lo que hace. Y asimismo, acercarnos a Dios. Nadie se puede acercar a Dios. Es tan terrible esta situación que nosotros dice la Biblia que estamos totalmente en oscuridad. Y esta oscuridad nos lleva a que nosotros no podamos encontrar esta luz admirable, sino es Dios el que se acerca a nosotros. Es por eso que este estado es terrible, porque no podemos solucionarlo. No hay ningún ser humano en la tierra, no hay ningún superhéroe, ni nadie que nos pueda, y gran sabio que nos pueda ayudar para salir de este enrollo o este problema. Es por eso que necesitamos del Cristo. En el Antiguo Testamento, en los 39 libros, se menciona de este Mesías que iba a venir, el cual iba a solucionar este problema. Este Mesías en el Nuevo Testamento lo encontramos con la palabra Cristo, que es en el griego. Este Cristo, o Mesías Cristo, que lo vamos a llamar en esta lección, es aquel que va a solucionar este problema. Es aquel que va a venir a vencer a Satanás, ayudarnos con el pecado y a la vez acercarnos a Dios. Era el único. Es por eso que es tan importante para nosotros, especialmente aquellos que nos llamamos cristianos, que podamos conocer un poco más de este Cristo. Es por eso que los voy a invitar a esta lección, que por supuesto ya por nombre Mesías Cristo, la lección número 5. Y el primer título que vemos es que el hombre necesita a Cristo absolutamente. La humanidad, el hombre, tanto mujer, niños, hombres, ancianos, todos necesitamos el Cristo. Es algo fundamental en el hombre, ya que entendíamos que hay un problema esencial. Y este problema era provocado por Satanás, el pecado que llevó al hombre a desobedecer y la separación que tiene con Dios. Y este estado nos llevó a todos los problemas de la vida. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 16, vamos a estar leyendo hasta el 24, para poder ver cuál es el estado de la humanidad por estar separado de Dios. Y es así. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás
el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Y llamó a Adán en nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas, pieles, y los vistió. Y dijo Jehová a Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, y puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces lo que podemos ver y lo que está citando en este caso Moisés en el libro de Génesis es que por la separación del hombre vienen todos estos problemas. ¿Cuáles son estos problemas? Vamos a citar algunos de ellos. Lo primero que vemos en el versículo 16 es el problema de la humanidad, de que nacen en este problema de separación de Dios y pecado. Y empieza diciendo, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos. Es que este problema no solamente tiene que ver con el dolor que iba a ejercer la mujer al tener a luz. Aquí el texto no nos dice que la mujer no tenía dolor. Lo que nos está diciendo es que multiplicaría este dolor. Entonces el fin de tal no es el dolor como tal. El problema que está acá es que del niño que nace en este estado de separación. Y este dolor no es solamente iba a ser para la mujer, sino que también para el niño a nacer. Esto iba a ser catastrófico para aquel ser que iba a estar por nacer. Y después dice lo que nosotros conocemos como problemas matrimoniales. Esta es la raíz del problema matrimonial, que dice así, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces vemos el gran conflicto matrimonial. Hay un deseo inconstante. Aquí lo que nos habla el texto, cuando hablemos los originales, nos habla de un deseo pasional, un deseo incontrolable que tiene la mujer de desear a su esposo. Pero no es sano, porque no estamos hablando de simplemente de querer tenerlo, sino de controlarlo, de tenerlo para sí, lo que conocemos el mal de los celos, la envidia y todo lo que puede caber en esta sociedad, especialmente en el estado femenino. Pero el hombre no queda atrás. Este hombre, ocupando la fuerza, ocupando el poderío que tiene humano y también físico, y también, por qué no decirlo, también podríamos decir ejerciendo poder, sigue aprovechar sobre la mujer. Y esto pasa hoy en día. Hoy día hay grandes luchas. Conocemos lo que es el machismo, conocemos lo que es el feminismo, y todo tiene esta raíz, porque el hombre se separó de Dios. Y sigue diciendo ahora el hombre. Dice, y el hombre dijo, este es el versículo 17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita es la tierra por tu causa. Vemos que todos los problemas que nosotros conocemos como ambientales vienen porque el hombre está separado de Dios. Por la desobediencia de Adán es que la tierra quedó maldita. Hoy en día vemos que cuando nosotros leemos en Génesis, toda la tierra daba fruto. Hoy en día vemos desiertos, hoy día vemos, claro que son bellos, pero estaban para el servicio del hombre, estaban para el servicio de multiplicarse. Pero hoy día vemos que muchas veces plantamos un árbol y no es incierto si nos va a dar muchas veces el fruto. Pero aún así habla más allá, habla del tema de la economía. Cuando nosotros hablamos, incluso dice que con el sudor de tu rostro comerás todos los días. Y aún así dice que nosotros del hierba del campo íbamos a comer. Ese es el gran problema económico, que las personas trabajan mucho, pero reciben poco. O, en este caso, el material es tan escaso y es tanta la demanda que no alcanza. Y obviamente, por este estado de pecado, muchos aprovechan. Y esto vemos la injusticia y el hambre que vivimos hoy en día. Asimismo, conocemos los problemas psicológicos. Hay problemas psicológicos hoy día. Hay un montón de enfermedades, personas con esquizofrenia, hay personas con depresión, hay personas que están con enfermedades diversas, producto por este estado. Y obviamente que llega la muerte. Y esto nos trae todos los problemas físicos que tiene el hombre. Entonces todos los problemas de la humanidad vienen por este estado de estar separado de Dios. Y esto tenemos que tenerlo nosotros, especialmente aquellos que tenemos el Evangelio o aquellos que tenemos la fe de creer que Jesús es el Cristo. Tenemos que tener claridad, porque cuando yo comparto el Evangelio tengo que entender cuál es el problema que tiene la persona, porque el Evangelio es la respuesta a ese problema.
Es por eso que tenemos que identificarlo y lo veíamos para que aquellos que no vieron el video puedan ver el video de la lección número 4 y la lección número 3. Se lo recomiendo para que podamos entender cómo podemos dar más exacto el Evangelio. Entonces, entendiendo esto, que todos estos problemas vienen porque el hombre queda separado de Dios, y entendemos que nunca el hombre va a poder resolver estos problemas, ninguna generación en la tierra lo ha podido hacer. Es por eso que es absolutamente necesario que haya alguien que solucione este problema. Y este obviamente no podría venir desde acá abajo, sino desde arriba. Esta es la respuesta de Dios, la solución de Dios, y este es el Mesías Cristo. Yo les explicaba al principio del video y hablábamos de Mesías Cristo, que son idiomas distintos. En el Antiguo Testamento, los 39 libros, hablan de este Mesías que ya venía, el Mesías, o en el Nuevo Testamento lo compramos como Christus. Es aquel que va a solucionar el problema de la humanidad. Pero para entenderlo en el castellano, esa palabra también se identifica como ungido. En la Biblia, cuando hablan del ungido, encontramos dos cosas particulares del ungido y muchas más definiciones. Una, que el ungido que tenía que ver, tiene que ser alguien que ha sido apartado para, en este caso, una obra que Dios había implementado. Y segundo, era la forma de santificar a tal persona. Pero este acto no se hacían a todos. Este acto solamente se hacían a 3 oficios del Antiguo Testamento. Estos oficios tenían una gran importancia para el pueblo de Israel. ¿Cuál es este oficio? Primero encontramos a los reyes. Es que los reyes eran estos ungidos. De hecho, cuando nosotros leemos la historia de gran rey como David, vemos que Samuel lo unge con aceite. Esto lo encontramos en 1 de Samuel, del versículo 16 hacia adelante. Él unge, en este caso, a David. Y así cada rey que venía se tenía que ungir. Asimismo, cuando nosotros hablamos de los sacerdotes también eran ungidos. De hecho, un gran texto que encontramos conocido por muchos, este aceite que cae por las barbas de Aarón que encontramos en los Salmos. Y también cuando nosotros hablamos del ungido, también nos referimos a los profetas. Entonces, cuando nosotros hablamos de Cristo, tienen que ver con estos 3 puntos. No es que estamos hablando de cosas separadas. El Nuevo Testamento, cuando habla y menciona de este Cristo que ha venido, este habla de los 3 juntos en este oficio. ¿Por qué era necesario que viniera este Cristo? Porque no era suficiente con el Cristo que encontramos en el Antiguo Testamento, como el rey, sacerdote y profeta. En la Biblia nos vamos a dar cuenta de algo particular. Cuando nosotros leemos otros libros de religión, como el Corán o otros libros que tienen que ver con cada una de las religiones, nunca muestran las cosas malas de aquel se está escribiendo. Por ejemplo, un rey. Cuando leemos las historias o las crónicas de muchos reyes, nunca las cosas malas. Pero cuando vemos nosotros las historias del Antiguo Testamento, y especialmente un rey tan destacado como David, vemos su pecado. Vemos su mentira, vemos su engaño, incluso su muerte y los errores que están. No es porque está al azar. Lo que pasa es que quiere mostrar que David, aún siendo el rey que era, no era suficiente para solucionar el problema del hombre. ¿Y cuál es el problema que tenía que hacer un rey? ¿Cuál es el problema que tenía que solucionar para él? Físicamente tenía que establecer el reino. Segundo, tenía que defenderlo. Y tenía que ir a la lucha, cada vez que se requerían en las batallas que sabían. Pero aún así David muchas veces era incompetente en esta tarea. Entonces invocaba a una situación espiritual mucho más profunda del hombre, a un gran enemigo que lo vimos la semana pasada, que tenía que ver con Satanás. Ese es el gran enemigo de la humanidad. Es aquel que está detrás de todos estos enemigos que nosotros tenemos. Es Satanás. Entonces vemos que aún así el mejor de los reyes pecó, así mucho peor los que estaban más adelante. Y cuando había un rey que más o menos se destacaba, el pueblo crecía y el pueblo se salvaba, pero inmediatamente caía. Entonces no era suficiente esta solución. El segundo que vemos, el sacerdote. El sacerdote tenía que dar un sacrificio, tenía que dar una ofrenda. Esta ofrenda tenía 2 razones de ser en el Antiguo Testamento. Primero, era prestar adoración a Dios. Y segundo, tenía que ver con el pecado. Entonces podíamos decir que este sacerdote tenía implementación de solucionar el problema del pecado, en este caso, del pueblo. Pero vemos en el Antiguo Testamento que estos sacerdotes aún así eran incapaces de solucionar perpetuamente este problema, ya que ellos mismos eran pecadores y muchos
caían en la presencia de Dios, o otros su vida totalmente desastrosa en el servicio que prestaban en el templo. Es por eso que se necesitaba un verdadero sacerdote, el cual podía solucionar este problema del pecado una vez y para siempre, ya que aunque este sacerdote fuera muy justo, muy bueno, moralmente, aún así moría. Y el pueblo quedaba nuevamente a expensia que llegara otro sacerdote con las mismas condiciones. Entonces vemos que este problema no se pudo solucionar con los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y tercero, los profetas. ¿Los profetas? ¿Cuál es la tarea de un profeta? La tarea del profeta es entregar la palabra para que el pueblo guíalo y que vuelvan a Dios. Pero veíamos que muchos profetas eran torpes. Incluso muchos profetas se autodeclaraban que ellos eran de labios inmundos. Otros eran temerosos. Otros eran soberbios. Y incluso algunos eran falsos profetas. Y así vimos que el pueblo constantemente, cuando se volvía a Dios, ya que no se solucionaba este problema perpetuo del pecado y de Satanás, este pueblo volvía nuevamente a pecar. Y aún muchas veces peor era su conducta. ¿Era por qué? Porque necesitaban el verdadero, en este caso, profeta que pudiera solucionar este problema. Es por eso que es necesario que estos tres oficios vengan a solucionar, ya que el problema sabemos que es porque el hombre está separado de Dios, pero es producto del pecado y en este caso el accionar de Satanás e influencia en la humanidad. Es por eso que tiene que venir este, que venía con los tres oficios. Entonces cuando nosotros hablamos de este Cristo, hablamos de aquel que tiene estos tres oficios para solucionar el gran problema de la humanidad. Entonces, cuando decimos que este Cristo, el ungido, es el verdadero rey, es el verdadero sacerdote y es el verdadero profeta, el verdadero rey que soluciona el problema de Satanás, el verdadero sacerdote que soluciona el problema del pecado y el verdadero profeta que soluciona el problema de la separación del hombre con Dios. Entonces decimos que Él es el que soluciona todos los problemas de la vida, ya que si soluciona este problema, todos los problemas que vienen por consecuencia de estar separado de Dios ya no son problemas para aquel que ha sido solucionado ese problema. Yo con esto no le estoy diciendo, y quiero que entendamos esto, que aquel que recibe esta fe, aquel que es nacido de Dios, aquel que soluciona este problema, sabemos por intermedio del Evangelio, no es que ya no va a pasar dificultades. La diferencia es que este ya no tiene el problema fundamental en sí. Ya Dios está con él. Y por ende se han solucionado todos los problemas de la vida porque ya no vive, como diría el apóstol Pablo, ya no vive para sí, sino que vive para aquel que lo llamó, por aquel que murió y por aquel que ha dado su vida para sacrificio para solucionar este problema. Entonces yo ya no vivo para mí, ya no vivo con la consecuencia o con lo que el vientre me pedía, como lo veíamos en las lecciones pasadas, sino que ahora vivo para hacer la evangelización mundial y vivo para servir a Dios. Entonces aquel que realmente se ha solucionado el problema es que realmente lo único que necesita es a Dios. Pero para que este Mesías viniera, tenían que haber algunos requisitos. Una de las cosas que nosotros vemos que habían normas muy específicas para este Mesías, para que no cualquiera pudiera decir yo soy el Mesías. De hecho, la Biblia nos habla de más de 300 profecías referentes a él. Por ejemplo, tenía que ver con el nacimiento, padecimiento, tenía que ver con la muerte, resurrección y dar el Espíritu Santo y el retorno. Hay cosas tan específicas que encontramos en la Biblia, como por ejemplo, que tenía que nacer en Belén de Judea, o que tenía que nacer de una virgen, o incluso que en el momento de la muerte tenía que beber vinagre. Cosas que eran algunas imposibles de cumplir, que solamente aquel que era enviado por Dios podía cumplirlo. Y este es el Mesías Cristo el que vino a cumplir esto. El Antiguo Testamento nos promete que absolutamente debe de venir el verdadero rey, sacerdote y profeta. Es la anunciación de cada uno de los reyes, profetas y sacerdotes. La Biblia completa nos habla de este gran evento. Primero la anunciación y luego el cumplimiento y el regreso que de este gran Cristo, o en este caso ungido. Se promete que se solucionaría el problema de Satanás. ¿Dónde se promete por primera vez? Lo que nosotros conocemos como protoevangelio. Lo vamos a ver en Génesis capítulo 3, versículo 15. Los voy a invitar a que lo podamos leer. Dice así.
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces es lo que nosotros conocemos como primer evangelio, la primera anunciación ya declarada del Mesías Cristo. Sabemos, obviamente, por las Escrituras, que Él era antes de la creación. Pero ya el hombre se promete la solución en este pasaje. Se promete de que el que iba a vencer a Satanás, que iba a pisar la cabeza de la serpiente. Los voy a invitar a que podamos leer en el libro de Romanos, en el capítulo 16, en el versículo 20. Dice así: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces se hace esta anunciación de aquel que va a venir, y lo va a hacer en breve. Sabemos que en la cruz y en la resurrección, Él ya venció, pero se va a hacer visible por toda la tierra. Todo ojo verá, no solamente al Señor que va a venir, sino que van a ver la gran victoria que se va a dar sobre Satanás, el cual va a estar por la eternidad en el infierno. Entonces, ahí se promete aquel que va a venir. En Isaías 53, versículo 5, podemos ver que se anuncia que se iba a resolver este ungido el problema del pecado. Vamos a leer el 5 y el 6, dice así: mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Yo creo que es un cuadro perfecto de lo que es la humanidad. Todos nos descarriamos, todos nos apartamos cada cual, sin tomar en cuenta el pacto de Dios. Es por eso que nos dice que este fue herido, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, y molido por nuestros pecados. Y sobre él, como diría en el versículo 6, cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Entonces se anuncia aquel que sobre sus hombros iba a cargar el pecado de toda la humanidad. Y tercero, el que iba a solucionar el problema de la separación. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice así: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí vemos el cumplimiento de la anunciación, obviamente, con más específico del Juan 3.15, perdón, de Génesis 3.15, que tiene que ver con el protoevangelio. Pero más allá, aquí nos da un poco más de vislumbre de la obra de aquel que iba a solucionar, ya que este llevaba por nombre Emmanuel. Sabemos que cuando Jesús nació, el nombre que le pusieron, como lo vuelvo a decir, es Jesús. Y este es el Cristo. Pero no se le nombra Emmanuel. ¿Es por qué? Porque en este pasaje lo que quería dar con notar era la obra. Muchas veces cuando hablan, el nombre de Dios, como Jireh o otros nombres que se le dan a Dios, es por la obra que realizaba. En este caso, lo que está dando el escritor, Isaías, es que entendamos cuál es la obra que él venía a hacer. ¿Y cuál es esta obra? Él será el Emmanuel. La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Es que el hombre que estaba separado de Dios necesitaba que Dios se pudiera acercar a él, ya que el hombre vive en oscuridad y no se puede acercar. Es Dios solucionando el problema. Damos gracias a Dios por este Emmanuel, el Dios con nosotros. Es el que vino a solucionar el problema de la separación. Entonces, solucionando todo esto, se promete que se iban a solucionar todos los problemas de la vida. Vamos a leer dos pasajes. Esto lo vamos a encontrar en Isaías capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 6 al 7. Dice así: porque un niño no es nacido, hijo no es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7. Lo delicado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmándolos en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, este iba a solucionar todos los problemas de la vida, ya que no iba a solucionar de este rey malvado que está en la humanidad, que es Satanás. Y este iba a nacer el verdadero rey. Y este rey no solamente nos iba a gobernar, sino que iba a traer una paz.
esta paz que el hombre necesita, ya que está separado de Dios, constantemente en guerra con Dios. Esta paz iba a estar sobre el hombre y a estar sobre su creador. Y esta paz no habla que no solamente iba a durar un tiempo, sino que no iba a tener límites. Esta es la paz que nos viene a dar, en este caso, el Mesías. Vamos a leer también el pasaje que encontramos en Salmos, capítulo 23, versículo 1, conocido por muchos, y lo podemos recitar. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, si nosotros solucionamos nuestro problema por intermedio del Mesías Cristo, es que todo se nos soluciona, ya que ahora Jehová es nuestro pastor. Ya no es nuestro enemigo, ya no es un Dios ajeno, sino que es mi protector, es mi benefactor, es aquel, y el mismo Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Es que Jehová es nuestro pastor, es que Dios mismo es nuestro pastor, el Cristo es nuestro buen pastor, es aquel que se preocupa de su oveja, aquel que ya la oveja no tiene que estar pensando en qué comer al otro día, no tiene que estar pensando dónde va a tener que dormir, es que el pastor es el que se preocupa de todo esto, es que teniéndolo a él como pastor, nada nos faltará. Es que aquellos que tienen el problema solucionado no necesitan nada más que Dios. Y podemos ver que este era un anhelo que tenía Israel. Es por eso que tenemos que entenderlo con claridad aquellos que nos llamamos cristianos, y especialmente la iglesia. Yo he viajado y he podido ver que muchas iglesias no conocen lo que es Cristo. Cuando Cristo es nuestro fundamento, pero no conocen sobre el nombre, no conocen sobre el oficio, se llaman cristianos. Lo único es que cuando yo les pregunto, ¿qué es que Jesús sea el Cristo? Me dice que es el Salvador. Sí, es verdad, es un aspecto, pero no es el todo o la profundidad realmente lo que nos está hablando, sino que ser el Cristo es aquel que venía a solucionar los problemas de la humanidad, siendo el verdadero rey, sacerdote y profeta. Y es por eso que Israel tenía claridad de esto. Vamos a ver tres pasajes, son donde vemos cómo ellos anhelaban de que Él iba a venir, porque ellos sabían que si venía el Mesías, Cristo, se solucionarían todos los problemas de la vida. Vamos a ver el primer pasaje en San Juan, capítulo 4, versículo 25. Dice así, y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Aquí conocemos a la mujer samaritana. Para poder entender un poquito el contexto de este pasaje, podemos entrar que Jesús tenía que pasar por Samaria. Y al encontrar Samaria, dice que ve un pozo y tiene sed. Inmediatamente se encuentra esta mujer. Primer punto, interesante para que nosotros podamos entender el contexto. Eran samaritanos. Sabemos la misma declaración de que la mujer decía que los samaritanos y los judíos no se llevaban. Eran choques. ¿Por qué? Porque si lo miramos históricamente, los samaritanos eran aquellos que avergonzaban al pueblo de Israel por haberse mezclado con otras naciones. Por eso se les llamaba los samaritanos. Y ellos siempre estaban al lado de los judíos, ya que ellos reclamaban también ser hijos de Abraham, ser hijos de Jacob y otros más. Eran aquellos samaritanos. Entonces lo primero que vemos a estos samaritanos. Pero esta mujer era particular. ¿Por qué? Porque no solamente era samaritana, sino que también nos habla que era un poco adelantada a su época. Ella tenía 5 maridos. Creo que hasta el día de hoy, si una mujer me dice que tiene 5 maridos, yo lo miraré, aunque muy moderno sea nuestra sociedad, obviamente corrompida por el pecado, pero no era algo muy bien visto. Imagínense en una época moral, y especialmente que reclamaban, obviamente, los actos morales que habían dentro de Israel o de Samaria. No era alguien bien vista. De hecho, podemos ver que tampoco esta mujer tenía muchos recursos, ya que cualquier mujer no iba a buscar agua. Por lo general, si una mujer tenía un esclavo, mandaba al esclavo a hacer esto. Y tercero, que socialmente esta mujer era discriminada, ya que a la hora que iba, no había nadie. Era la hora del lugar de Samaria, el lugar donde había más calor. Entonces era muy raro que alguien fuera al mediodía para buscar agua. Entre más calor es donde nadie me viera. Y tercero, inmediatamente esta mujer cuando quiere dar el mensaje no va a las mujeres, va a los hombres. Entonces esta mujer tenía muchas características que socialmente eran totalmente mal vistas en la sociedad. Entonces esta mujer no solamente tenía un problema que era espiritual, también social y familiar, ya que teniendo 6 esposos,
ya que 5 había tenido, creo que no era muy fácil el vínculo familiar que le rodeaba. Es por eso que cuando se encuentra con el Señor y el Señor le da esta respuesta, ella responde y le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Entonces ella sabía que si venía este Mesías Cristo, se le iba a declarar todas las verdades, le iba a declarar todo. Cuando habla de declarar, no es que le iba a dar un conocimiento sobre matemáticas, no, sino el problema fundamental que ella tenía. Sabía que si venía y se encontraba con Él, ya todos los problemas que ella tenía ya eran resueltos. Es tremendo en este pasaje. Entonces vemos que incluso los samaritanos esperaban el regreso del Mesías Cristo. Segundo pasaje que también vamos a ver. Esto lo encontramos en San Juan, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 12 y 13. Dice: en el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces vemos que toda esta multitud, estamos hablando justo en el momento, en la semana culmine del ministerio del Señor, cuando ya seguía la crucifixión, se encuentra con toda esta multitud de gente que iba a venir. Él toma un pollino, ya que en el Antiguo Testamento se iba a nombrar que el Rey de Israel, el Mesías, el verdadero rey, iba a venir montado sobre él. Inmediatamente reciben con palmas. Imagínense el escándalo que había en ese momento. Dice que había niños y había multitudes en una fiesta ceremonial, donde era muy celoso y más encima, sobre esto, decir que él era el Mesías. Él era el verdadero rey de Israel. Me imagino que no era un escándalo, que nadie podía estar diferente. Pero a ellos no le importaba ninguna de esas cosas. Muchos a lo mejor pertenecían hasta las sinagogas y tenían a lo mejor, si ellos declaraban que era el Mesías, lo iban a impulsar, lo iban a sacar del tema religioso. Pero a ellos no les importó, porque entendían que si venía el rey de Israel, se iba a solucionar todo el problema de su vida. Es por eso que lo esperaban con alegría. Es por eso que hicieron grandes fiestas. Les daba la bienvenida a aquel que iba a solucionar el problema de la vida. Yo te digo ahora, ¿será que le damos la bienvenida al Señor? ¿Será que realmente anhelamos de esa manera? Es que hoy día desconocemos, y es un gran problema de desconocer al Cristo. Ellos lo conocían y lo anhelaban porque sabían que solucionó esos problemas. Hay gente que vive indiferente de esta verdad y no la conoce. Y mucha gente conoce mucho de Biblia, pero no conoce el fundamento de la Biblia. Es un gran problema, especialmente aquellos que nos llamamos cristianos. Y tercero, vamos a ver el tercer punto. Esto lo encontramos en Hechos, capítulo 1, versículo 6. Este es justo en la ascensión del Señor. Y dice así: y entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué vemos acá? Inmediatamente vemos que antes de partir, la gran pregunta y el gran inquietud que tenían aquellos que estaban, los que estuvieron con el Señor, y muchos tuvieron todo su ministerio, les hacen esta pregunta: si restaurará el reino de Israel. A esta palabra de restaurar el reino de Israel, estaban hablando de no solamente de este acto de traer un rey que gobernaba, sino que sabían que si se restauraba este reino, se iba a solucionar todos los problemas de la vida. Ellos sabían y anhelaban que ya viniera, que volviera por segunda vez. Es por eso que nosotros vemos en todos estos pasajes que vamos a ver en el Nuevo Testamento, vemos esta necesidad del pueblo, de aquellos que estuvieron, y muchos, cuando hubo la multiplicación de los panes, muchos declaraban que era el rey. Aún así decía que era por la comida, porque sabían que aquel que iba a venir era Jehová, el que iba a solucionar todos los problemas, pero no entendían obviamente con claridad lo que realmente él venía a solucionar. Y hoy en día tenemos este problema en la iglesia, que no conocen el problema fundamental. Y es necesario que nosotros con toda esta serie de predicaciones podamos entender un poco más el Evangelio. Hoy día ya hemos entendido que Mesías Cristo es anunciado en toda la Biblia, aquel que iba a solucionar el problema de la humanidad, estar separado de Dios producto del pecado y en este caso la influencia de Satanás. Para que podamos seguir entendiendo un poco más del Evangelio, que es la respuesta de Dios para este problema, los invito para que podamos seguir escuchando y aprendiendo más del Evangelio de Dios que nos habla en la Escritura, que Jesús es el Cristo. Vamos a orar. Amado Dios Padre Eterno, te damos gracias en el nombre de Jesús, quien es el Cristo.
Padre amado, porque es el anhelado, Señor, aquel que cargó el pecado de nosotros sobre sus hombros, Señor. Aquel que murió y resucitó, Señor, y volverá. Padre, en esta hora te pido por aquellos que están detrás, Padre amado, en sus casas, Padre amado, en sus lugares de trabajo. Y Padre amado, anhelan conocerte más, Señor. Revélale. Y a mí sigue dándome de gracia para todas estas lecciones. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén.